Terminó el título 42 en la frontera, una medida sanitaria impuesta durante la pandemia que afectó los procesos de asilo de miles y miles de migrantes. A partir de ahora, inicia una política más estricta para quienes intenten ingresar a Estados Unidos. Así iniciamos esta edición especial de cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre Edición. Les informa José Armando Ronstadt una vez más desde la frontera México-Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿terminó el título 42? ¿Entra en vigor el título 8? ¿Pero qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que podemos esperar? Voy al estudio con nuestra compañera Dayanis López, que tiene algunas respuestas. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. A las 8:59 de la noche, hora del oeste, caducó el título 42, por lo que a partir de esta noche, los migrantes que lleguen a las fronteras de Estados Unidos a solicitar asilo y no cumplan con los requisitos de un caso de miedo creíble, podrían enfrentar una deportación en menos de 72 horas a su llegada. El título 8 tiene décadas de antigüedad y ahora que nuevamente se aplica bajo esta normativa, los migrantes que lleguen sin autorización a la frontera a partir del primer segundo de la medianoche de este viernes 12 de mayo enfrentarán consecuencias legales. It is very important to understand that the great majority of people will be removed if they do not qualify for relief under the laws of the United States. Lo que significa que los migrantes indocumentados que sean detenidos por agentes migratorios cruzando vía terrestre o marítima serán puestos en un proceso de deportación acelerada y se les impondrá un castigo de hasta 5 años para volver a Estados Unidos, excepto menores no acompañados. Tiene consecuencias porque si regresan después, antes de esos 5 años sin ningún perdón, pueden hasta enjuiciarlos en la corte criminal y los pueden también deportar permanentemente por un periodo de 10 años, algo que no veíamos cuando estaba el título 42. La expulsión rápida se aplicará a las personas solteras, así como a los que viajan con sus hijos y no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos. Pero antes de ser deportados, el título 8 obliga a las autoridades migratorias a otorgar una entrevista a los inmigrantes sin antecedentes penales, a demostrar persecución política o de inseguridad en sus países, o de lo contrario serán enviados a México o a sus países de origen. Donde ellos tienen que presentar sus argumentos, sus evidencias, para poder comprobar que el miedo que ellos tienen de regresar a su país es real y que existe una posibilidad de que puedan ganar el asilo aquí en los Estados Unidos. De acuerdo al secretario de Seguridad Nacional, aquellas personas cuyos casos de asilo sean aceptados, incluidas familias, serán puestas en un estricto sistema de vigilancia, algunos con grilletes, con GPS y tendrán que acatar un toque de queda. Ahora bien, si a una familia se le niega su caso de asilo, será expulsada del país en un plazo máximo de 30 días. Por el momento es incierto qué tan efectiva será la implementación del título 8 y si causará algún embotellamiento o caos en los centros de detenciones ante el temor de que lleguen más inmigrantes a la frontera durante las próximas horas o quizás días. Por lo que algunos activistas de los derechos humanos temen que ante la rapidez del procesamiento de inmigrantes, algunos no tendrán el tiempo suficiente para demostrar su caso de asilo. José, regreso contigo. Muchísimas gracias por tu reportaje, Dayanis. Muy buenas noches. La llamada protección de la frontera no solamente implica a las autoridades migratorias de Estados Unidos, obliga también a una respuesta por parte de las autoridades mexicanas. Y alguien que ha seguido muy de cerca esta respuesta es nuestro corresponsal en la frontera, Vicente Calderón, que está aquí con nosotros. Vicente, ¿qué significa todo esto? Bueno, las autoridades mexicanas dicen que están cooperando para hacer esto un proceso más humano, más ordenado, igual que lo dicen las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, la situación en México es de un gran incremento en el número de personas varadas en la frontera, no solo por los que vienen del sur, sino también por los que están siendo expulsados desde Estados Unidos una vez que se entregan de manera irregular a las autoridades migratorias. Vamos a ver qué es lo que nos preparaste para el día de hoy. Un reporte, claro. Fuerzas militares mexicanas reforzaron su presencia en la zona limítrofe con Estados Unidos por Tijuana, horas antes de que terminara el título 42. Con todo y que esta es una de las zonas más fortificadas, la gente sigue pasando el muro. No tenemos comida, nos dan una galleta en agua cada 8 horas. A veces solo esto. La ilusión del sueño americano parece tener un costo muy alto, que hace dudar incluso a quienes están en la antesala de lograrlo. Que no se venga, que eso arriba está muy duro.
Arriba está muy duro, nos tienen separados de mujeres y hombres. La patrulla fronteriza dio distintivos a cada uno de los solicitantes de asilo que quedaron en medio de estos dos muros. Algo muy importante para saber quiénes llegaron primero, sobre todo ahora que venció ya el título 42. Todo indica que seguirán procesando a los que entraron antes de que empiecen a aplicar nuevamente el título 8. Del lado mexicano, algunos se dan el lujo de pedir comida mediante Uber. Por la demanda que están pidiendo. También hay buenos samaritanos que llevan ayuda desinteresadamente. Este hombre trajo hasta papel del baño. Migración nos está tratando muy mal, la verdad. Yo pienso que es inhumano, como están las condiciones que están. Yo creo que ninguno de su familia de ellos permitiría que estuvieran viviendo así. Muchos de ellos serán expulsados de regreso a México y otros a sus países de origen. Algunos tendrán la opción de CBP One, pero no siempre les da confianza. No, intentando a ver si puedo meterme en mi cita, porque así ilegal me van a devolver para Venezuela. Y no puedo volver a regresarme a Venezuela. La noche del miércoles hubo un nuevo simulacro en la garita de San Isidro, cerrada por unos minutos, un despliegue de fuerza para intentar desalentar a quien piensa entrar ilegalmente. En Tijuana anticipan más migrantes llegando del sur o expulsados del norte. Habilitar 2 albergues más en la ciudad de Tijuana, ¿sí? Que estarán funcionando en estos días. Pero la ayuda del gobierno mexicano, que aceptó recibir a miles de extranjeros, solo alcanza para unos cuantos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Vicente Calderón, ¿qué es lo que viene ahora después de todo esto? ¿Qué es lo que podemos esperar? Tijuana es la ciudad que tiene más albergues para migrantes en la frontera y están saturados, así que muchos activistas dicen que lo que viene es la crisis humanitaria que ya tiene rato viviéndose en la frontera y que solamente esperan que se agrave, lamentablemente. ¿Está preparada Tijuana para eso? No está preparada. Lo que ha ayudado mucho a los migrantes es la participación de organizaciones comunitarias, de iglesias locales, incluso de ambos lados de la frontera que cruzan al sur para auxiliar a los migrantes y a los solicitantes de asilo, y eso alivia un poco, pero el pronóstico es reservado. ¿Y los miles de migrantes van a seguir llegando? Cuando menos 5,000 en los albergues y siguen llegando más. Muchísimas gracias a Vicente Calderón. Vamos a pasar a Matamoros, a Matamoros, a ver qué es lo que se está viviendo también en ese lugar. Son retos que enfrentan gran parte de las ciudades fronterizas y este es uno de ellos. ¡Váyanse para atrás! ¡Váyanse para atrás! Nuevamente, ante la desesperación y poco número de agentes de migración de México, este jueves, antes de que concluya la aplicación del título 42, decenas de migrantes volvieron a cruzar el río Bravo de manera masiva para entregarse a las autoridades estadounidenses con la esperanza de tener la oportunidad de una audiencia de asilo humanitario. Pero que se cruza, aunque estén ahí diciendo que es ilegal, pero la gente siempre se les va a meter. Tarde o temprano siempre se les va a meter. Todavía como el título no se ha hecho vigente, esperamos poder ser uno de los afortunados en cruzar. Como muchos también los están aceptando y bueno, en nombre de Dios esperamos ser parte de los que sean aceptados y no regresados. Otros migrantes dicen que ya aprendieron la lección y esperan mejor realizar el trámite de forma legal a través de la aplicación CBP One y no volver a arriesgar su vida en el río Bravo o ser deportado, encarcelado o castigado por años por entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Yo me lancé 2 veces y la primera vez me tiraron para Piedras Negras y la segunda vez para Nogales. Entonces no me quedaron más ganas de lanzar. A esperar la aplicación. Voy a esperar la aplicación. Sí, me realizaron, pero con medidas de precauciones. Habían cerrado, que le va a costar el paso, que habían puesto más alambre para no poder pasar, que buscar el puente. Gladys Cañas, de la asociación Ayúdalos a Triunfar, llegó para tratar de disuadir a los migrantes de no cruzar, ya que arriesgan su vida y una deportación definitiva ante la conclusión del título 42. A estas alturas y a este nivel de desesperación y a la desinformación que permea entre ellos, lo único que nos queda es insistir en informar, en decirles la verdad, en decirles cuáles son las vías legales para que ellos puedan entrar de forma ordenada, legal y humana a Estados Unidos. El cruzar el río, van a tener 5 años de castigo las personas que crucen el río de forma irregular, como lo están haciendo ahorita. Ante una situación que muchos califican de caótica o caóticas en el caso de muchas ciudades, ¿cómo es que responden las autoridades migratorias? Reina Luna en McAllen, Texas, nos tiene respuestas.
Los autobuses entran cargados de migrantes a ese centro de detención de la patrulla fronteriza. Los vacían y salen por más. Los agentes trabajan a toda su capacidad procesándolos. A estas alturas tarda más un inmigrante en ingresar irregularmente que en ser expulsado. Ellos no duran más de 3 horas en el lugar, tal vez 4. Esa venezolana y su familia cruzaron el miércoles y apenas amaneció fue regresada a México, país por el que pasó. Está desconsolada, pero se aventuraron a venir sin la cita de CBP One y desafortunadamente para ellos, esta fue la consecuencia. A volverlo a intentar, a ver si uno lo logra. Esta línea de migrantes espera recibir la protección del asilo. La primera huye de Tamaulipas, dice que por la violencia. Aún así, siendo trabajadores, desaparecen a las personas y realmente tenemos miedo ya. Esta familia de Dainés y Alex, con sus 2 hijas, huyen de la dictadura de Nicolás Maduro, pero a diferencia de la mexicana, están felices porque ya tienen una cita de CBP One con ellos. Su ingreso prácticamente es seguro. De buscar un mejor futuro para nuestras hijas y para nuestro hogar también. Bien, bueno, esperando las expectativas para poder lograr y entrar a Estados Unidos. Lo que alcanzamos a ver es que los migrantes siguen aventurándose a llegar sin una cita en la víspera del fin de título 42. Al expirar este día 11, se espera para este viernes la llegada de 13,000 migrantes diarios en toda la frontera sur, pero la cantidad se antoja pequeña, pues el pasado fin de semana por aquí, por el último rincón de Texas, ya entraron 8,000, o sea, el 61% de lo esperado en toda la frontera. La máxima preocupación que vemos en todos los niveles y en todos los sectores de la población es no saber exactamente qué es lo que va a pasar. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Contabilizar el número de migrantes que siguen llegando a la frontera es algo difícil. Cuando llegamos aquí hace un par de días se hablaba de 10,000 a 11,000 migrantes diarios. El día de hoy escuchamos números como 13,000 diarios. La patrulla fronteriza y las autoridades migratorias, sin embargo, han señalado que por lo menos hay 150,000 inmigrantes en espera ya de ser procesados, que ya se han entregado a la patrulla fronteriza y también, por lo que nos contaba Vicente Calderón, miles y miles más van a seguir llegando. Ciudad Juárez, por ejemplo, frontera con El Paso, Texas, ha sido una de las ciudades más afectadas, prácticamente un estado de emergencia y han clausurado prácticamente todo a su alrededor. Está cerrada la frontera en Ciudad Juárez y así como Ciudad Juárez habrá otras ciudades también que van a pasar por lo mismo. Después de esta pequeña pausa, regresamos con más de la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera México-Estados Unidos. Le sigue informando José Armando Ronstadt. Estamos en la frontera entre Tijuana y San Isidro, a un lado del muro que divide las esperanzas de miles y miles de migrantes esta noche. El tema debería de ser un tema de una crisis humanitaria, sin embargo es un tema también que tiene toques políticos y con eso en mente pues muchos se aprovechan para tratar de imponer nuevas leyes y poner a uno contra otro. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos dice cuáles son algunas de estas leyes que están proponiendo en base a todo lo que está sucediendo alrededor de esta crisis migratoria. El mismo día en que el título 42 llega a su fin, la Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó la propuesta de ley de seguridad fronteriza con una votación de 219 a 213. 2 republicanos se unieron a todos los demócratas para oponerse a la medida. Los republicanos aprobaron el proyecto de ley de seguridad fronteriza más fuerte que este país haya visto jamás. Este proyecto de ley protege la frontera de los cruces récord del presidente Biden, el descuido récord y el caos récord. Asegurar la frontera es la prioridad principal de los líderes detrás de mí. La ley, propuesta bajo el argumento de proteger la frontera y a los inmigrantes víctimas del tráfico humano, pretende retomar viejas medidas de la política de cero tolerancia de la administración Trump.
tales como retomar la construcción del muro, implementación de tecnología de vigilancia a lo largo de la frontera, otorgar fondos para contratar 22.000 agentes fronterizos y, según los republicanos, agilizar los procesos de asilo. Lo que les da a los republicanos es lo que ellos quieren ver en inmigración y prácticamente restringir. Hay que recordar también de que esta propuesta de ley ha tenido muchos problemas dentro del Partido Republicano, donde grupos de derecha o más moderados se han peleado y ya hasta casi colapsaron estas discusiones internamente. Uno de esos puntos de discusión fue el planteamiento de exigir al secretario de Seguridad Nacional un informe que determine a los cárteles mexicanos como grupos terroristas extranjeros. Legisladores advirtieron que ese factor les daría a los solicitantes de asilo la ventaja del miedo creíble. La medida fue eliminada del proyecto. Esto no es un problema de la frontera, pero es un problema político, ¿verdad? Donde se están alineando para las elecciones del próximo año y se quieren vender de quién es el partido que pueda resolver a este problema. Incluso a sabiendas de que el proyecto de ley no tiene futuro en el Senado controlado por los demócratas, los legisladores republicanos le pusieron mucho esfuerzo para su aprobación. Saben que esto no debe llegar a ley y están dispuestos a hacer cosas para el partido, ¿verdad? Esta es una ley que sirve las necesidades políticas de un partido en vez de servir las necesidades reales para poner una estructura apropiada migratoria. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El retablo humano que forman miles de inmigrantes que ya han llegado y miles más que seguirán llegando reflejan en gran parte muchas de las nacionalidades, voces que llegan de todas partes del mundo. Es un reflejo, repetimos, de la necesidad migratoria en una crisis que no nada más en esta frontera, sino que es una crisis mundial. Aquí encontramos algunas de esas voces. Sorry, we are Vietnamese. We are very tired and hungry. I have been here for 6 days. President Biden asked me to save us. Please do not distinguish us. Thank you. Oh, I'm just hoping and praying that today they take us in, because if they not take us in, then my future and my family future is in dark. Because we escaped from dark place, dark side, and we came here for a better life. And if they not take us in, the situation will be more awful for us. Vamos a continuar con más de esta cobertura especial de su noticiero Cierre Edición, la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera, a manera en que el reloj se aproxima a una hora fatídica para muchos cuando termine el título 42. Regresamos después de esta pausa. Uno de los grandes problemas que enfrentan las grandes ciudades, no nada más alrededor de la franja fronteriza, es que los albergues no se dan abasto para poder servir a las necesidades de miles de ellos. Es precisamente lo que está pasando en Nueva York, donde Ángela González nos presenta el siguiente reportaje. Ante la suspensión del título 42 y la llegada de migrantes por miles enviados desde Texas en autobuses a la ciudad de Nueva York, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, suspendió la ley de derecho a refugio y ahora podrá trasladar a grupos de inmigrantes a gimnasios en camas en el piso. Tocará ver otra manera, tocará buscar un dónde ir a dormir y cómo tomar otro. Aquí los arriendos valen muy caro, no sé cuánto cuesta y uno, como está recién llegado, uno no puede conseguir trabajo rápido. Migrantes que fueron trasladados a una antigua academia de policía ante la falta de espacio en los albergues municipales y a los cerca de 140 hoteles que se han convertido en refugios temporales temen ser expulsados a la calle. Sí, lo que te dicen es que no hay espacio y las personas que están llegando ahorita los van a reubicar por otro sector. Los van a reubicar en otro sector porque no hay capacidad ahorita, porque están llenos. Pues. El alcalde había anunciado el traslado de migrantes a otros condados en las afueras de Nueva York, pero las autoridades locales declararon medidas de emergencia y rechazaron recibir a los inmigrantes, prohibiendo a los hoteles hospedarlos. Organizaciones de desamparados temen que estas medidas engrosen la cantidad de personas viviendo en las calles, que ya superan las 76,000, según cifras oficiales, pero que podrían ser aún más. Entendemos que esto está poniendo una presión tremenda en los recursos de la ciudad,
pero eso no es una excusa para poner la salud y el bienestar de las familias en peligro o a riesgo. Más de 5 autobuses han hecho su arribo en los últimos días y se cree que estas cifras se puedan duplicar en los próximos días. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Una última pausa y regresamos con más de lo que se está viviendo en esta crisis migratoria en la frontera México-Estados Unidos. No sabemos qué es lo que viene después. Lo que sí sabemos es de que cada uno de estos miles de migrantes están aquí todos con sus sueños, y sabemos también que a pesar de que el título 42 va a terminar, el sufrimiento de miles de ellos, de jóvenes, de padres, de parejas, no termina ahí. Los dejo con algunas imágenes recopiladas. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.